Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sin Permiso? Muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Estamos con un gusto y con el honor de tener como invitado al maestro Ángel Valderas Puga, pues que todo mundo pues es conocido en las redes principalmente por sus ponencias, el catedrático de profesión, ingeniero civil con maestría en docencia en matemáticas y candidato a doctor de didáctica de las matemáticas. Profesor jubilado, corrígeme si estoy equivocado, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro, y su principal carta de presentación como docente ha sido formador para maestros o docentes, valga la redundancia, en México, Ecuador e Italia. Ángel, muy buena tarde. Hola Vicente, pues muy buenas tardes y también muy buenas tardes a todo el público de Sin Permiso. Ok, Ángel, pues mira, pues tú, antes que todo, pues eres una intensa actividad política también. Eres actualmente secretario de organización del Partido Morena aquí en el estado de Querétaro. Anteriormente fuiste presidente del Consejo Estatal en el anterior. Pero principalmente es alguien que has hecho que muy poco, que en la política es algo raro, que es utilizar los datos para hacer política o para dar a conocer los temas partidarios. Y en este caso quisiera que platicara sobre el tema de el proyecto hídrico El Batán. Antes de darte la palabra, antes de antes de darte la palabra, quisiera leer pues, brevemente qué se trata de acuerdo con el director de la Comisión Estatal de Aguas, la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, sobre lo que explica lo que es el proyecto hídrico Batán, que dice que es un ambicioso sistema de reuso de agua que busca implementar un modelo de economía circular para el aprovechamiento del recurso hídrico en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, o del estado de Querétaro, perdón. Es un sistema de reuso del agua en el cual pretendemos generar una economía circular, previendo el agua que utilizamos aquí en la zona de Querétaro, no la tiremos que se vaya a Guanajuato, a Jalisco, sino que nosotros mismos tengamos la capacidad tecnológica de poderla almacenar y poderla reusar. Bueno, estoy haciendo aparentemente este breve y muy concisa presentación porque ahorita buscando una definición de esto, pues curiosamente en internet me encontré muchas referencias de principios del año 2024. Pero bueno, Ángel, vamos a materia. ¿Qué es y qué no es el proyecto hídrico Batán? Mira, hay que tomar en cuenta que la información sobre el proyecto se ha dado a cuentagotas y de manera tramposa por quienes tienen en sí el proyecto. ¿De quién estamos hablando? Pues del gobierno del estado de Querétaro. Mira, ¿cuál es la esencia de lo que el gobernador Mauricio Curi entrega el 3 de junio en el Congreso? El director de la CEA ya había hablado del proyecto El Batán, Agua para Todos, en ocasiones anteriores, justamente lo que tú señalaste. En enero de 2024, es decir, hace año y medio, en una entrevista con la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, ANEAS, señalaba él pues del proyecto de El Batán Agua para Todos, pero nunca mencionó aguas residuales para uso y consumo humano. En esa entrevista el director de la CEA habla de agua tratada que se utilizará para riego de parques, jardines, campos de golf y para uso industrial. Son palabras de él, palabras de él. Habla de que se operarán y darán mantenimiento a plantas de tratamiento y potabilizadoras, pero nunca jamás señala en esa entrevista aguas residuales. Dentro de las medias verdades que comparte mentira del gobierno del estado, una de las que yo escuché era que Andrés Manuel López Obrador había dado el año pasado el aval para este proyecto. Falso. Y cualquiera lo puede verificar. ¿Por qué?
Porque el convenio que firma el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el gobierno del estado de Querétaro para este proyecto El Batán es de dominio público. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2024. Tampoco se habla de aguas residuales para uso y consumo humano. El mismo director de la CEA organizó el 4 de junio de 2024 el seminario Querétaro Avanza Contigo, hace un año aproximadamente. Y tampoco menciona aguas residuales. La primera vez que aparecen aguas residuales para uso y consumo humano es en el proyecto que Mauricio Curi envía al Congreso local para su autorización el 3 de junio. Y mira, Vicente, tenemos que separar en dos grandes aspectos. Por un lado es el aspecto sanitario y por otro lado es el aspecto financiero de los dos costos. Lo tenemos que tener muy claro porque podría pasar uno pero no el otro y viceversa. Y los dos son relevantes. Mira, es muy reciente, estamos a 7 de julio, es apenas un poquito más de un mes que queretanas y queretanos nos enteramos de que se quieren usar aguas residuales para uso y consumo humano. Mira, no creo que estuviéramos en esta entrevista, Vicente, si se estuvieran utilizando las aguas residuales tratadas como en Israel para el sector agrícola o para el sector industrial. Bueno, es algo que pudiéramos decir usual en otras partes del mundo en donde se tienen problemas con agua, de abastecimiento de agua. Pero ojo, cuando se habla de aguas residuales para uso y consumo humano, o sea, consumo humano significa que te la tomes, Uso significa que te laves los dientes, las manos, la ducha, que bañes a niños, a mascotas, que utilices esa agua para lavar los trastes. Bueno, ahí entonces es un foco rojo porque cuando hablamos de aguas residuales, todas y todas tenemos que tener claro que son las aguas más contaminadas. Son aguas ya contaminadas. O sea, decir agua residual es decir agua contaminada. Es el agua que se desecha de los domicilios, las llamadas aguas grises, las que salen de lavabos, duchas y fregaderos. Son las llamadas aguas negras, los inodoros, el WC. Estamos hablando de heces fecales. Pero también en las casas, Vicente, se lavan trastes. Van en las aguas que desechamos de nuestras casas, van detergentes, van grasas. Luego, a eso agrégale que las aguas residuales incluyen agua desechada de productos industriales, por lo que es altamente probable que contengan metales pesados, productos químicos de los que se utilizan en la industria. Aguas residuales son también las aguas que se desechan en el riego agrícola. Por lo tanto, contienen pesticidas, herbicidas, heces fecales y orina de animales. Y además las aguas residuales, pues incluyen las aguas residuales de comercios y servicios, ¿no? Los cines, los hospitales, las salas de oficinas, pues que también ahí salen aguas grises y salen aguas negras. Y más peligroso, Vicente, hay empresas, comercios que manejan sustancias grasas que, por ejemplo, vienen desechadas directamente al drenaje.
Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro, queretanas y queretanos, y lo tendría que haber dicho gobierno del estado desde el inicio, porque no estamos acostumbrados a pensar en las aguas residuales. En síntesis, son aguas que tienen gran variedad de contaminantes. O sea, ojo, no, no pocos contaminantes, no dos contaminantes, no. Gran variedad de contaminantes. Y eso lo tenemos que tener bien claro también para saber el tipo de procesos que un agua residual tiene que llevar a cabo para poder ser utilizado. Caso de Israel, agrícola e en la industria. ¿Por qué? Por eso es muy importante ver el origen de las aguas residuales. Entonces, pues, en tanto en el uso agrícola como doméstico y comercial, materia orgánica, heces fecales y orina. Por lo tanto, tiene que haber procedimientos microbiológicos. Productos químicos, pues tiene que haber productos físico-químicos, metales pesados, aceites y grasas, detergentes, pesticidas, microplásticos, contaminantes emergentes, y ojo Vicente, hormonas, virus, bacterias, antibióticos, sustancias de medicamentos usados. Vivimos en un país no acostumbrado a hacer la basura diferenciada. En Querétaro no existen contenedores para medicamentos que ya pasó la fecha de caducidad o de personas que fallecieron. Y otra cosa que es muy peligrosa y que en ninguna parte del mundo han logrado resolver al 100% para uso y consumo humano. Son los disruptores endocrinos. Estos disruptores endocrinos son sustancias químicas, tanto naturales como artificiales, que se encuentran en los plásticos, se encuentran en los cosméticos, productos de cuidado personal, jabones, lociones, acetona, ciertos conservantes, fragancias, se encuentran también en los alimentos procesados, en envases o por contaminación del medio ambiente. También se hallan en detergentes, limpiadores, limpiavidrios, barnices para muebles que pueden tener este tipo de disruptores endocrinos, pero también en pesticidas y herbicidas utilizados en la agricultura. Mira, ahora, ¿por qué los disruptores endocrinos son peligrosos? Porque aparecen de manera frecuente y no basta un procedimiento de potabilización estándar para eliminarlos. Ahora, ¿cuál es la gravedad? Y creo que con esto, Vicente, es lo único que tenemos que tener claro. Mira, el problema son los efectos en la salud de estos disruptores endocrinos. Provocan problemas reproductivos, infertilidad, cáncer de mama, alteraciones en el desarrollo sexual, endometriosis. Causan problemas neurológicos, trastornos del desarrollo, problemas de aprendizaje, hiperactividad, pero también causan problemas metabólicos, aumento de peso, diabetes, enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud advierte que el agua contaminada y la falta de saneamiento adecuado son factores que contribuyen a la transmisión de enfermedades como la cólera, enfermedades diarreicas, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea y poliomielitis. De hecho, hay un caso famoso en Israel de una epidemia de cólera derivada del uso de aguas residuales tratadas, ojo, no para uso y consumo humano, no,
para el riego de lechugas, que posteriormente fueron consumidas por las personas. Eso ya se resolvió, eso fue hace años, pero sí te muestra el grado de peligrosidad. Y ya para terminar esta parte, que es extremadamente delicada, porque puedes generar una enorme, enorme cantidad de personas enfermas en los siguientes años, que va a tener un costo para la sanidad pública y que también va a tener un costo para las familias en caso de atenderse en la seguridad privada o que no tienen seguridad pública. Y mira, te pongo el caso ahorita, que fue el caso del río Sena en Francia. Contaminación, contaminación con aguas de drenaje. Acababan de abrir la semana pasada una parte del río Sena que ya tiene décadas cerrado para que la gente nade. Fíjate, ahí es uso humano, que tú nades en un río. Bueno, acaban de quitar el permiso, duraron un día, 2 días. ¿Por qué? Porque por las lluvias, contaminación con el drenaje. Creo que todos tenemos claro que en Querétaro no tenemos instalaciones sanitarias que separen estas aguas residuales de, por ejemplo, el agua de la lluvia. No las tenemos. Entonces se abre un enorme problema de quién va a garantizar al 100%. Ojo, aquí te basta una gota de contaminante para contaminarte una gran cantidad de agua y producir enfermedades. Dentro de 5 años, 8, se nos viene una epidemia de disentería, de hepatitis A, de tifoidea, de gente que entró en contacto con esa agua. Fíjate lo que te estoy diciendo, en el río Sena. No es que te tomes el agua del río Sena, no. Simplemente nadas, y nadar en agua de ese tipo es ya peligroso. Ahora imagínate las aguas residuales maltratadas y que tú te laves las manos o los dientes, que no la tomes, pero que sí la utilices para lavar objetos cotidianos como pueden ser vasos, tazas, platos, ollas donde cocinas. Esa es la gravedad, Vicente. ¿Por qué no se había discutido de esto en el proyecto del Batán? Pues porque tenemos año y medio con la CEA y con el gobierno del Estado ocultando este verdadero proyecto. Entonces me parece muy grave, y aquí hay que tomar en cuenta lo que la presidenta ha tocado del tema, en donde dijo se debe de analizar. Se debe de analizar y se debe de analizar por expertos. Hasta ahorita no existe ningún experto que diga que las aguas residuales tratadas pueden ser usadas y consumidas por seres humanos, garantizando al 100% su inocuidad. No, eso no existe. Al contrario, existen siempre problemas y riesgos asociados. Por eso es muy importante, sintetizo, aguas residuales, ¿qué son? Aguas ya contaminadas. Y se requieren procesos costosos, sumamente especializados, de tipo físico, químico y microbiológico, para poder limpiar esa agua, ojo, para uso industrial y agropecuario. Ahora sí termino. Hay una norma de la Secretaría de Salubridad. O sea, las aguas residuales son tan peligrosas, como dice la Organización Mundial de la Salud, tan es así que en México está prohibido por la norma 127 SSAI de 2021 de la Secretaría de Salud, no de Semarnat. Semarnat es el ambiente, no con agua. Con agua es el manejo de agua, no. Es la norma de la Secretaría de Salud, la 127, que de manera explícita, ahí no hay lugar a dudas,
dice el agua para uso y consumo humano no debe provenir de aguas residuales tratadas. Y ahí gobierno del estado de Querétaro tiene un problema, porque quieren manejar que la presidenta avaló este proyecto cuando la presidenta dijo se tienen que cumplir todas las normas. Y cuando uno dice todas, son todas, no dos o tres normas. Está la norma 127, que es muy explícita. Entonces, es un problema, Vicente, de salud pública a futuro, donde tenemos que defender la salud de niños y niñas que incluso aún no han nacido, de pequeñines y pequeñinas de 2 años de edad, de 8 años de edad, que no saben cómo defenderse. Es decir, lo que quiere hacer gobierno del estado de Querétaro es, desde mi punto de vista, criminal. Criminal porque es un atentado a la salud pública de cientos de miles de personas. Con un gobierno que ya se va, en 2 años ya se va. Y no creo que Mauricio Curi dentro de 15 años, dentro de 8, se haga responsable de una serie de daños a la salud pública de la zona metropolitana del estado de Querétaro, que es donde se pretende utilizar esa agua. Sí, Ángel, pues mira, ya de por sí tú expones un tema que es toral, que es el tema de la salud pública. También me gustaría que abundaras sobre el tema de la opacidad, porque gran parte de eso yo creo que hay dos temas que han dejado muchas dudas, que es, de pronto un día sale un video de Mauricio Curi en sus redes sociales hablando sobre el tema del Batán, pero diciendo el que no le entra la infraestructura, más vale ya de hacerla de una vez, las prisas. Y segunda, los costos, porque inclusive entre los mismos entes responsables del gobierno hablan de diferentes costos. Y aún así, por ejemplo, hay un punto que hace rato un amigo me dijo, dice, a ver, ¿y han pensado en la electricidad? ¿Han pensado en cuánto es el uso de la energía eléctrica? Porque él me ejemplificó un tema. Dice, mira, ¿sabes cuánto cuesta parte del proyecto Cutzamala para jalar agua para la Ciudad de México? ¿Sabes cuánto es el equivalente de energía eléctrica? Lo de la ciudad de Guadalajara. ¿Cuánta energía se va a utilizar? Y eso parece que tampoco no está en la discusión. O sea, yo estoy ejemplificando de muchas partes que están ocultas y principalmente como que hay ese miedo a la discusión pública y las prisas por ya sacarlo. Hay cosas, ahora vámonos al segundo tema. El primer tema ya es peligrosísimo, que es un tema de salud pública. El segundo tema es el que tocas, Vicente, es el costo y las contradicciones. Porque por un lado, en enero de 2024, el director de la CEA, cuando habla públicamente en la entrevista a Eneas sobre el proyecto Batán para 20 años, habla de 1.500 millones de pesos. Ah, bueno, un proyecto para, hay que recordar que Querétaro tiene un presupuesto anual de 62 mil millones de pesos. Un 10% son 6 mil millones. Aquí estamos hablando de 4 veces menos. Es decir, inicialmente se trataba de un proyecto de un monto del 2.5% del presupuesto total anual del estado de Querétaro. Pero para julio del año pasado, Mauricio Curi, refiriéndose al proyecto El Batán, habla ya de 4.200 millones de pesos. Prácticamente el triple, ¿eh? Entre enero y julio, ese proyecto aumentó al triple. Bueno, muchos nos quedamos con esa cifra que dio Mauricio Curi en julio de 2024, 4.200 millones. Ok, no llega al 10% del presupuesto del estado de Querétaro 2025. Pero la gran sorpresa, Vicente, es cuando de manera tramposa se entrega el proyecto al Congreso, ya no son 4.000, ni 10.000, ni 20.000, son 41 mil millones de pesos
porque el proyecto dice 35,000 sin IVA. Oye, nadie entrega un proyecto sin IVA, tienes que incluir el IVA. Por eso el proyecto en realidad aumenta 10 veces lo que Mauricio Curi dijo en julio de 2024 y aumenta 27 veces con respecto a lo que dijo el director de la CEA en enero de 2024. 41,000 millones de pesos. Bueno, 41,000 millones de pesos, Vicente, es un dineral. Yo, por ejemplo, hice una primera comparación porque manejando cantidades tan grandes, uno de repente como que no entiendes bien a bien qué significan 41,000 millones de pesos. Entonces, mira, simplemente lo que hice fue revisé de los estados de la República cuáles son sus presupuestos anuales. Bueno, pues resulta ser que fíjate, un solo proyecto, uno solo, que sería el Batán, supera el presupuesto anual para todos los rubros de 8 estados de la República. O sea, 41,000 millones de pesos supera los presupuestos de Colima, Baja California, Sur, Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Aguascalientes, Morelos y Zacatecas. Mira, el más alto es Zacatecas, 40,000 millones. Pues es menos de lo que se pretende gastar el gobierno de Querétaro en un solo proyecto. Pero si comparamos con Colima, es casi el doble. Colima y Baja California, mira, traen un presupuesto de Colima, que es el estado que menos recibe, 23,000 millones, para todas sus necesidades durante un año. Y es muy cercano el costo del proyecto Batán al presupuesto de Durango y de Quintana Roo. Por ejemplo, es 10,000 millones menos que el presupuesto de Quintana Roo. Ahora, con respecto a Querétaro, es 2/3 del presupuesto anual de Querétaro. Pero ahí te va otra comparación que desde mi perspectiva es más interesante. Mira, proyectos federales de agua. Por ejemplo, 41,000 millones es 6 veces, fíjate, 6 veces lo que el gobierno federal se va a gastar este año en el Programa Nacional de Tecnificación. 6 veces más, porque ese proyecto de tecnificación nacional no rebasa los 8,000 millones, son 7,000 y feria. Ojo, el proyecto El Batán, un solo proyecto, uno solo, es el doble de los proyectos prioritarios y obras mayores de Conagua, que hay que tomar en cuenta que esos proyectos prioritarios de Conagua, fíjate, son 17 proyectos prioritarios, obras de mantenimiento a la infraestructura y el programa de agua potable, drenaje y tratamiento llamado ProAgua. O sea, 20 proyectos cuestan la mitad de lo que costaría el proyecto El Batán. Y otra comparación, con respecto a la inversión 2021, el proyecto Batán supera en 11,000 millones a 37 proyectos estratégicos de Conagua. Es decir, los proyectos más relevantes de este gobierno federal en 2025, 37 se gastarían 11,000 millones menos que solo el proyecto Batán. Y hay una que me llamó mucho la atención, revisando en la literatura sobre el manejo de aguas residuales. El proyecto más importante de Israel es una planta que se llama Shavdan. Es tratamiento de aguas residuales, pero ojo, no es ni para uso ni para consumo humano. Es agua residual tratada para el consumo agrícola e industrial.
Bueno, pues ese proyecto Shavdan, Israel se gastó, ya haciendo la conversión, 6,000 millones de pesos. La acaban de modernizar, ¿eh? 6,000 millones de pesos. 7 veces menos que el Batán. O sea, Querétaro en ese proyecto estaría gastando 7 veces más que el proyecto más relevante de un país principalmente desértico que es Israel. Pero fíjate, no termina ahí, Vicente. Shavdan va a procesar, bueno, procesa 186 millones de metros cúbicos de agua al año. El Batán, de acuerdo al proyecto que presenta Mauricio Curi, simplemente procesaría 57 millones. Es decir, el Batán sería 7 veces más caro, 7 veces más caro para procesar 3 veces menos agua. 7 por 3, 21, quiere decir que es un proyecto 21 veces más caro que Shavdan. Y no se requiere ser experto en finanzas, no se requiere ni siquiera una licenciatura en administración de empresas, porque esto es aritmética elemental. Mira, si tienes un proyecto que te va a costar 41,000 millones para manejar 57 millones de metros cúbicos al año, pues basta que dividas y te queda que el costo por metro cúbico del Batán son 722 pesos. Hacemos la misma operación con Shavdan, que es una referencia a nivel mundial, pues dividimos 6,000 millones entre los 180 millones y resulta ser que en Israel, donde los salarios son más altos, donde todos los productos son más caros, allá les va a salir a 16 pesos el metro cúbico. Aquí a 722. ¿Sabes qué me recuerda, Vicente? 5 de febrero. Porque 5 de febrero, si dividimos el costo de los 7,000 millones entre 8,5 kilómetros, nos da un costo de más de 800 millones por kilómetro. Yo comparé con el Tren Maya son 1,500 kilómetros, costó 500,000 millones de pesos, y si hacemos la división, te cuesta prácticamente 3 veces menos, poco más de 300 millones por kilómetro el Tren Maya, que se partió de la nada. De la nada es de la nada, ¿eh? Y son 2 vías férreas y se tuvo que construir todos y los balastros y las estaciones. Entonces, es un proyecto, Vicente, tremendamente caro, exageradamente caro con respecto a proyectos similares, todos los de Conagua. Y esto que tú señalas, tienes toda la razón. En Querétaro, la mitad más o menos de las plantas tratadoras de agua, Vicente, no funcionan. ¿Cómo nos garantiza Mauricio Curi que estas plantas, que son terriblemente más delicadas por la fuente, que son aguas residuales, quién nos garantiza que sí van a funcionar? Ojo, las 24 horas del día, 365 días al año. Porque si tú apagas una planta tratadora de aguas residuales para uso humano 1 minuto, se te puede ya contaminar el agua, ¿eh? 1 minuto. Entonces, quien te comentó del costo de la electricidad tiene toda la razón del mundo, porque una de las posibles razones para mantener paradas las plantas de tratamiento en Querétaro y que la CEA no hace nada es el costo de la electricidad. Porque cuando tú empiezas a meter sistemas de bombeo, sifones, a manejar agua a distintos niveles que tienes que subir, bajar pues por caída libre, por gravedad, pero la subida requiere electricidad. Este proyecto, Vicente,
lo estaríamos pagando en 30 años, es lo que plantea Mauricio Curi, 30 años. Debería de estar normado legalmente que un gobernador que ya se va no pueda dejar endeudado a su estado por 30 años. Estaríamos pagando 1,500 millones de pesos en 30 años. Si te fijas, eso da 45,000 millones. ¿Por qué no da los 41,000 millones? Porque va a ser más. Porque está claramente escrito en el proyecto que esa deuda de 41,000 millones se va a ir actualizando de acuerdo al índice de precios al consumidor. A un oscuro contrato, porque con esto voy a terminar, un oscuro contrato de una asociación público-privada, y se va a actualizar de acuerdo a cualquier legislación aplicable. Cada año, esos 41,000 mínimo, se van a disparar a 45,000. Mira, ahí está el FOBAPROA, Vicente. La deuda original, 5 billones. 500,000 millones. Medio billón. La deuda original. Ya hemos pagado prácticamente 2 billones. O sea, hemos pagado ya 4 veces esa deuda y todavía nos falta 1 billón. O sea, la deuda original se te disparó 6 veces por los intereses, por las actualizaciones. Yo no creo que la doctora Claudia Sheinbaum haya avalado este proyecto así como está. Por una razón muy sencilla. El año pasado, cuando le preguntan a la presidenta por las asociaciones público-privadas, ella dijo, era con respecto al sector energético, pero ella dijo, en ese tipo de asociaciones, PP, público-privadas, el único que pierde es el Estado y el único que gana es el particular. Eso lo tiene clarísimo la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo tiene tan claro que ahorita en julio, en otra mañanera, esto fue en agosto del año pasado, su opinión sobre asociaciones público-privadas en el sector energético. Pero ahorita en julio, la presidenta volvió a señalar que las asociaciones público-privadas había sido un desastre en el sector salud. Hay que recordar que este tipo de proyecto no lo mencionaba el director de la CEA, no lo mencionó Curi, aparece hasta el 3 de junio. Así como lo de aguas residuales para uso y consumo humano aparece hasta el 3 de junio, asociación pública-privada aparece hasta el 3 de junio. Y tenemos que recordar, y el público en Querétaro tiene que tener muy claro, que las asociaciones público-privadas fueron un invento del neoliberalismo para beneficiar a empresas privadas, por lo general asociadas al poder político. Ahí está como ejemplo claro la distribución de medicamentos de compañías creadas por dos priistas ultra conocidos, Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo. Bueno, muchas gracias, Ángel. Pues ya se nos acabó el tiempo. Pues datos mata grilla. Muchas gracias. Exacto. Que estés muy bien, Vicente. Saludos cordiales.